Sí, cuando ustedes vengan. ¿Está listo, doctor, para empezar? Sí, listo. Empezar con la diversión. ¿Qué le parece? Muy bien, pues vamos a hacerlo que sea divertido si se puede. No, claro que va a estar divertido. De eso nos encargamos, no se preocupen. Muy bien, bueno, pues entonces, el Orloj. Hoy, un 5 de marzo del 2020, el papel es más paciente que el hombre. Este pensamiento acudió a mi mente en uno de los días de melancolía. Aburrida a más no poder, no sabía si decidirme a salir o quedarme en casa. Sí, indudablemente el papel es paciente y no tengo la menor intención de mostrar a nadie este cuaderno cuyas pastas de cartón ostentan el título de diario. Pasa el tiempo y mi voz interior solloza y me dice: ¿hasta dónde has llegado? Tienes un aire desdeñoso, displiciente, cruel, y a la gente le disgustas. Y todo porque no quieres escuchar mis consejos. Pero no puedo. Cuando estoy tranquila y seria, todo el mundo cree que estoy interpretando una nueva comedia. Mi familia es el peor caso porque me creen enferma, me dan píldoras para todo, y cuando constatan mi buen estado de salud, terminan criticando mi mal humor. Ya no puedo soportarlo. Siempre acabo por voltear nuevamente mi corazón para mostrar al exterior mi peor lado y oculto lo mejor de mí. Así sigo tratando de buscar la manera de llegar a ser aquella que tanto quería ser, aquella que podría ser si no hubiera otras personas en el mundo. Más silencio. Escucho ruido. Un ruido que nunca... Diario de Ana Frank. Interesante. Amigos, amigas, muy buenas noches. El día de hoy estamos, como ustedes lo pueden ver, con el maestro Rubén Chuela, desde su estudio. Maestro, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias por abrirnos su corazón. Gracias, pues para eso construí este espacio para compartirlo. Es un lugar místico. Un tanto, sí. No, completamente místico, lleno de simbología. Sí, un poco sincrético, digamos. También está el buen don doctor Higinio. Doctor, ¿cómo está? Aquí, muy buenas noches. Por aquí sí nos metimos hasta la cocina del maestro Chuela con esta maravilla de casa que tiene. Sí, ¿verdad? La vista y todo esto lleno de cuestiones culturales, maestro, que son de su autoría. Algunas de mi autoría y otras de colección y algunas prestadas. Pero qué belleza es esto. Lo repito, es un aire místico, mágico, que invita a la reflexión, a la creación. Sí, creo que sí. A la introspección. Que ya hablaremos más adelante de eso. Me parece bien. Hoy, jueves 5 de marzo del 2020, estamos acompañados, como ya les dije, de un gran ser humano que a través de su experiencia de vida, de vivencias, ha logrado posicionarse como uno de los mejores escultores que tiene el Estado y el país. Un hombre que ha atravesado por distintos puntos gatillo que han detonado su inspiración, su creatividad, elevándolo a ese mundo en donde continuamente la mente del creador, del artista, habita, mejor conocido como el mundo de las ideas. Su nombre es Rubén Chuela y hoy gentilmente nos ha abierto las puertas de su estudio, plagado de un ambiente, atmósfera mística, con cada pieza que conserva aquí, que tiene una carga histórica tremenda, un corazón único en cada una de estas piezas, que el maestro, al momento de la creación, ha ido poniendo, situando en cada una de su... ¿Cómo podríamos mencionarle? Como ir encontrando su propio sitio, su propio nicho, cada pieza. Cada pieza va encontrando Su propio nicho, vamos. y atraviesa, ¿qué, maestro? Ríos turbulentos
maremotos existenciales. Así es, a veces abandono, porque hay piezas que ya ni recuerdo que existen y luego resurgen y hay que buscarles un lugar. Todavía tengo por ahí algunas que están en espera de, todavía no le de su espacio, sí. Es interesante porque pues uno a veces ya no las valora igual, sino cuando vuelve uno a darle a dignificar su presencia en un espacio especial, vuelven a cobrar vida, valor. Es que siempre han tenido, por supuesto. Así es. Sí, uno no alcanza a veces a administrar todas las obras. ¿Sí? Pero cuando un pintor no encuentra en ese momento el espacio para esa pieza que hace falta y pasa el tiempo, cuando lo encuentra en su imaginación, va a ser una verdadera obra de arte. Sí, se va resignificando, digamos. ¿Sí? Así es. Con los pasos de los años también va uno viendo pues una cierta cambio o evolución en algunos casos, ¿no? Es cierto. También hay que decir, estamos acompañados aquí del buen don doctor que en su cápsula deportiva, en los deportes y la salud, siempre tiene algo bueno que mostrarnos. Y bueno, ustedes ya saben que mi nombre es Toy y habito en un mundo existente entre la palabra escrita y la palabra hecha verbo. Y el día de hoy me han dejado salir a jugar de la mano de todos ustedes, de nuestro anfitrión e invitado, el maestro Rubén Chuela y el buen don doctor Higinio. Y el día de hoy me gustaría comentarles que hace unos días me reencontré con un texto magnífico para estos tiempos que estamos viviendo, un texto que un gran maestro me dio hace algunos ayeres, titulado La Tercera Ola, con palabras clave dentro de su documento que vale la pena rescatarlas para quitarnos la telaraña del techo, que se llaman la tecnosfera, la sociosfera, la infosfera. Esa hay que prestarle muchísima atención, porque hace ratito estábamos hablando de eso. La infosfera y la energósfera. 4 palabras que tienen un alto valor dentro del planeta y de la sociedad que lo habita. La primera de estas incluye, por supuesto, al ser humano, ya que es la capa terrestre que lo contiene todo lo que ha sido creado por la mano humana, que va desde un monumento, una escultura, una pintura, una mesa. Y en el caso del programa del día de hoy podemos decir que estamos arropados de una tecnosfera. Arquitectura podría ser. Exactamente, para allá vamos, maestro, no se me acelere. Siguiendo por el camino de las letras, nos toparemos con la sociósfera, que es todo aquel sistema en el cual el ser humano se desenvuelve en sus relaciones culturales, sociales, valga la redundancia, laborales y demás. Inmediatamente viene la infosfera, la cual es que abarca todo el contenido que nos ha heredado el sistema político, mediático y periodístico en todas sus presentaciones, creando pequeños acartonamientos en sus formas representativas en su primera etapa, desarrollando una segunda etapa y una tercera etapa en su evolución como clichés insertados dentro de los medios de comunicación masiva, lo repito, políticamente hablando, periodísticamente hablando y mediáticamente hablando. Y una de las palabras clave que queda un tanto ambigua dentro del documento llamado La Tercera Ola, que es donde proviene todo este parloteo que les estoy diciendo, pues se queda la palabra de la energósfera. Esta se nos revela en su arcano como todo lo que rodea al ser humano, pero que ha sido malgastado, mal usado y que está a punto de llevar al ser humano al punto del flaqueo de su identidad. En este punto podemos hacer fácilmente una pausa, porque en la siguiente fase podemos preguntar a nuestro anfitrión y al buen don doctor qué piensan de todo esto, del avance que ha tenido el ser humano y qué precio está pagando por ello, y también qué partes de él mismo ha agotado a tal grado que lo lleven a un flaqueo de identidad. Doctor, avientes de sus pequeñas cápsulas deportivas. Sí, bueno, es que me dejas pensando primero todo lo que estás comentando y
Y efectivamente Mire, no. hasta le tiembla el pie. El precio de todo esto es alto, es muy alto. El avance que dices se produce, simplemente el avance de la tecnología, a pesar de que es bueno, pues produce muchas enfermedades. Sí. Ya tenemos problemas serios de cáncer y de muchas cosas. Se tiene que pagar la factura, pero bueno, esto ya lo analizaremos en otro programa. Pues bien, amigos, buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros. Perdón. Un saludo muy cordial por regalarnos su tiempo. Pues miren ustedes, el día de ayer por la tarde hubo una reunión, perdón, por la cuestión de este problema mundial que hay ahorita en México, donde se reunieron todos los gobernadores, entre ellos el gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis, que es el presidente actual de la CONAGO, que son todos los gobernadores de México, son 32, con el gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador, y junto con el doctor Hugo López-Gatell, que es el subsecretario de Prevención y Salud en México. También estuvo por allí otro médico con mucha jerarquía en estas cuestiones del manejo de las epidemias, de la infectología, de la virología. Le pido una disculpa, no recuerdo bien su nombre. Bueno, el objetivo central es enfocarse en forma conjunta en un proceso de coordinación para que este ataque viral que se está dando en todo el mundo, que seguramente lo vamos a tener, lleve un proceso de estudio de importación, dispersión y epidemiología, con el objetivo de poder cercar los casos que se estén dando en México y poder limitar todo lo que se pueda limitar, una cuestión de una epidemia en el país. Para eso los gobernadores están en la disposición de colaborar, y qué bueno que están haciendo esto porque es en bien del pueblo de México. En otros países ya están tomando medidas también muy fuertes, muy serias, como es el caso de Italia, donde ya inclusive se han suspendido las clases en las escuelas y en las universidades, y obviamente también van a tener una participación muy fuerte los presidentes municipales. Entonces, el objetivo central es poder meter un cerco sanitario en caso de que esto se vaya dando. Obviamente esto obliga a tener más vigilancia en aeropuertos, obliga también a las cuestiones marítimas, y obliga también a todo lo que llegue en barcos, pues tener que entrar en un proceso de desinfectar. Por ejemplo, la semana pasada me tocó ver cómo en China están desinfectando ciudades enteras, sí, que prácticamente no se ve ni la ciudad por la cuestión de la fumigación que están haciendo ahí. Bueno, pues ya nos vamos a tener que acostumbrar a vivir con el virus de la influenza, con el virus del coronavirus, igual que el virus de la influenza. Quiere decir, cuando nos llegó el virus también hubo un proceso de mucha alarma, y ahorita resulta que ya tenemos que estar conviviendo con él. Pero bueno, esto es posiblemente sea una cuestión de la naturaleza que esté mandándonos un mensaje, que tenemos que respetarla, y que los virus y las bacterias atacan en el momento oportuno. Creo que eso debe ser consciente de todo el mundo. Ahorita se plantean alrededor de 76 países, yo creo que son un poquito más porque se acaba de anexar República Dominicana con un caso y Costa Rica con otro caso. Lo que pensábamos que América Latina no iba a llegar, bueno, pues ya llegó a varios países. Y resulta que ya se encuentra este virus en México, en Chile, en Argentina, Ecuador, Estados Unidos, Brasil, República Dominicana, Costa Rica. Hasta ahorita Cuba ha cerrado muy fuerte su cerco epidemiológico, y bueno, pues esperemos que todos los mexicanos no más sean unos millones de palo, que también tengamos que colaborar con las autoridades federales, estatales y municipales con el objetivo de poder tener un control. No hay que crear pánico, simple y sencillamente hacer la tarea que como ciudadanos mexicanos nos toca en colaboración con la salud pública del país, medidas de higiene general, tratar de evitar lo que ustedes ya han escuchado, estornudar en público. Tenemos un dolor de cabeza, tenemos fiebre, tenemos rinorrea, todos tenemos un problema en que nos sentimos mal de los pulmones, asistir inmediatamente a una institución de salud. Ya estoy
enterado, por lo menos así lo decían, que están en los estados ya los reactivos para en todo caso llevar a cabo las pruebas de esta cuestión para ser positivos. Hasta ahorita hay 26 casos nada más como probables, 5 ya están confirmados, pero esperemos que todos hagamos nuestra tarea, no nomás se lo dejemos al sector salud, ni a los gobernadores, ni a los presidentes municipales. Es donde tenemos que colaborar todos en esta tarea tan importante. ¿Y por qué quiero hablar en ese sentido de este nuevo amigo o enemigo que tenemos viviendo ya con nosotros? Porque nos vamos a tener que acostumbrar a vivir con él. Porque fíjense que ya se han puesto a temblar también las instituciones, por ejemplo, están ventilando ya los Juegos Olímpicos, ya se empieza a hablar de que se están tambaleando en ese sentido. Yo soy de la idea de que, bueno, es preferible retrasarlos un poco, no cambiar de sede, porque también entiende uno que la inversión japonesa fue mucho y que obviamente van a decir, bueno, si invertimos muchísimo dinero con el objetivo de poderlo pues reiterar a Juegos Olímpicos, pero también llevar mucha concentración de muchas nacionalidades, no solamente atletas, sino también turistas, porque van turistas, es una derrama económica tremenda, pero llevarlos a un punto casi donde esté el punto cero, pues es un poquito riesgoso. Se me hace complicado que en 2 o 3 meses puedan organizar los Juegos Olímpicos, y bueno, vamos a esperar. Se han estado juntando a la Organización Mundial de la Salud, yo le haría mucho caso a la Organización Mundial de la Salud, a sus expertos, y se han estado juntando el Comité Olímpico Internacional y también el gobierno japonés. El gobierno japonés, bueno, yo lo veo motivado, diciendo que todas las delegaciones tienen que estarse preparando para los Juegos Olímpicos, y qué bueno que se levante la moral de todos los atletas que están trabajando. Pero bueno, esto lo va a determinar, yo creo, entre las tres posturas importantes a nivel internacional, y esperemos que todo pues se llegue a controlar. Fíjense ustedes nada más hasta dónde ha estado pegando esto de la cuestión de este virus. Por ejemplo, la Liga de Fútbol de Suiza, que ya reportó su primer caso, un país con mucha sanidad pública, Suiza, pues ya reporta su primer caso, ¿no? Vamos a ver, esperemos que nada más sea un posible y que no sea uno confirmado. Y obviamente pues la Liga de Fútbol de Suiza suspende sus actividades hasta nuevo aviso, y también se suspende la media maratón de París, que cual se iba a llevar, se suspende la media maratón de París. No queremos, los franceses no quieren arriesgar a este proceso, y se suspende. También la carrera de autos GP que se iba a llevar a cabo en Qatar y en Tailandia se suspende. Tenemos también la eliminatoria de béisbol para los Juegos Olímpicos de Tokio, que se iba a llevar allí en Tokio, se suspende hasta nuevo aviso, igual que la Liga Japonesa de Fútbol, está suspendida. Y obviamente Italia también. Italia está jugando a puerta cerrada, obviamente para allá iba yo en ese sentido, y también se encuentra suspendido la eliminatoria de la FIFA para los Juegos Asiáticos. Hoy acaba la FIFA de decir, nos esperamos y esto no, por la cuestión de que hablamos, ¿no? De la cuestión de la dispersión y luego los procesos epidemiológicos. Y obviamente esto, ya inclusive el Fondo Monetario Internacional, amigos, ya ha hecho la declaración de que la economía mundial se va a ir abajo. Generalmente no va a crecer, ellos hablan de menos de 1% mundial, o sea, pienso yo que ellos están hablando en términos generales, no sé a las potencias cómo les va a ir en ese sentido, porque efectivamente se paran aviones. Claro. Una empresa de aviones decía que van a dejar sus vuelos, sus aviones en tierra, porque la gente no viaja por la cuestión de eso. Entonces esa economía, se paran muchos procesos y eso pega en la cuestión de la economía mundial. Claro. Entonces, inclusive en México hay que irnos preparando para algún problema de este tipo, ¿no? Hay que ir viendo las posibilidades de tener una recesión económica. De por sí estaba la economía un poco difícil, y con esto pues ojalá no tengan voz de profeta los del Fondo Monetario Internacional, pero estas gentes son tipos muy estudiados y ven las posibilidades de esto. Entonces, eso está agravando muy fuerte la economía mundial. Por ejemplo, decía el maestro, la Liga Italiana, los italianos son unos tremendos aficionados al fútbol,
pierden en cada entrada al estadio millones y millones Claro, de euros, y ahora jugar en puerta cerrada, pues dicen, bueno, ¿y dónde voy a recuperar yo la inversión para pagarle a mis jugadores? Porque ellos cobran bien. No, y aparte hay que mencionar que hace unas 2 horas salió a decir el señor Soros, George Soros, el dueño de la banca mundial, un comunicado de prensa. Entonces habrá que estar al pendiente de qué fue lo que salió a decir el señor Soros, ¿no? Bueno, pues ellos vigilan el dinero, ¿no? Billete. Y las farmacéuticas. Bueno, eso. Por la economía mundial, ellos ven por los intereses. Claro, ¿no? Y bueno, esto ya se prestaría así para algunas cosas, pero vamos a esperar. Exacto. Y bueno, en lo que esto pasa, mis amigos, yo creo que hay que darle un poquito de alegría a la cuestión del deporte a nivel internacional. Vamos a recordar a algunos grandes atletas en el ámbito olímpico. Y vamos a empezar por algo. Las nuevas generaciones a lo mejor no lo recuerdan, pero les voy a decir a los que más o menos son de mi rodada, los que ya han caminado bastante y traen la suela un poquito desgastada, recordar a Mauricio da Milano, un italiano que fue campeón olímpico en 20 kilómetros de caminata, tremendo caminante marchista italiano, y hay que darle su recuerdo y también hay que darle pues el reconocimiento, que a veces los atletas llegan y luego se olvidan de ellos. Otro de los grandes atletas también que han pasado por la pista de los Juegos Olímpicos es el ruso Valery Bolshov. Valery Bolshov, que se salía de todo el biotipo, el fenotipo de los corredores de 100 metros, era un poquito más chaparrito, más fuerte de piernas, pero tenía una velocidad tremenda, el gran Valery Bolshov. Otro de los grandes velocistas es otro italiano, Pietro Menea. Para aquellos que nos están viendo fuera de las fronteras de México, en Europa, seguramente recordarán al gran Prieto Menea. Prieto Menea. Prieto Menea, Prieto Menea. Prieto Menea. Eso es como albur, ¿no? Sí, Prieto, pues. Prieto Menea, es un italiano, Okay. de origen latino, pues por eso. Por eso se presta al albur, sí, pues. Y ahí Lo si alguien, suelta ahí en el mercado de Independencia y bueno. no, y a los italianos también les gusta la cuestión del albur. Del eso, albur, ¿no? así es. Sí, pero bueno, lo que es a los mexicanos y a los colombianos no hagan. No. Bueno, o también otro gran atleta, amigos y amigas, yo creo que esta atleta, si se mete en un concurso de belleza, lo gana. ¿Por qué? No solamente el hecho de ganar medallas olímpicas, sino expresar récords mundiales. Hablo de la gran Yelena Isinbayeva, la rusa. Sí. Ya cuando entraba ahí al estadio, pues la gente ya no la quería ni siquiera ver cómo brincaba en garrocha, sino verla a ella. Sí, verla sí, circular, era un ¿no? espectáculo. De verla circular, o sea, caminar. Sí, no, muy bella, muy guapa la rusa. Y bueno, también otro gran garrochista ruso, Sergei Budka. Dentro del último nosotros tenemos al Max Spitz, tremendo nadador, y obviamente para los jóvenes hay que meterse al internet para buscar los niveles de estos atletas e ir haciendo comparaciones para que cuando ustedes lleguen a edad adulta puedan tener un parámetro bien establecido de poder definir quién han sido los mejores atletas de toda la historia. Por otro lado, también fíjense ustedes que la Liga Mexicana de Fútbol, Federación Mexicana de Fútbol, está pensando en cancelar el ascenso y el descenso. Los que están en primera A no subir y los que están en primera no bajar. Yo creo que esta es una medida no muy apropiada, porque entonces en 5 años los equipos se van a echar a la hamaca, no van a traer jugadores de gran calidad y el único que va a salir perdiendo van a ser los aficionados en las tribunas, porque no va a haber competencia sana. El deseo de que vas a descender, eso preocupa a los equipos y obliga a traer jugadores de calidad. Yo creo que la Federación Mexicana de Fútbol tiene que meterse en la dinámica de analizar las medidas que se pueden tomar. Por otro lado, también hay la cuestión de que en la CONADE hay corrupción. ¿Hay corrupción o no hay corrupción? Yo creo que yo sigo confiando en Ana Guevara, porque la Secretaría de la Función Pública, mientras no dé nombres, nada más suelte el rumor, pues no podemos hablar nada, ¿no? Yo creo que más bien yo confío en Ana Guevara, que no se dedica a eso, y pues seguramente tendrá el apoyo de la presidencia para seguir ahí. A veces, cuando llegas con mano dura, afectas muchísimos intereses, ¿eh?
¿Ella Estamos- llegó con mano dura? Pues yo creo que ella sabe qué federación anda manqueándole. Bueno, ella Sí, es una manqueándole, deportista de terreno, ¿no? Que anda, qué federación anda manqueando, y obviamente el que anda en el medio sabe cómo se cocina la milanesa sin aceite. Además no dejaron muy bien situada a la CONADE, ¿verdad? El anterior Pues, titular. No, el anterior titular, yo creo que pues de deporte para mí no conocía absolutamente nada. Bueno, pero uno lo veía y... Pues nada más de verlo, que llegó a tener ahí espacio como un objeto decorativo, porque no conocía nada de eso. Antes estuvo aquí de seguridad. de virrey, ¿no? Sí, Decía, sí. sí. Entonces, pues no sé, Un oportunista, nada más. Así es. político, y obviamente pues uno puede entender que se dejan arrastrar algunas cuestiones o esperar a que la Secretaría de la Función Pública nos diga a todo el país esto y esto y esto. Se dejan arrastrando cuestiones que cuestan millones y millones, Millones de y que pesos. lamentablemente muchos de los atletas que están apenas haciendo sus pininos, pues no tienen los apoyos, no hay los lugares, no hay los espacios, no hay los instrumentos adecuados, y que ahora se ve reflejado, ¿no? Después de tantos años de estar abusando, de estar ahora sí que pues Se viene arrastrando. exprimiendo a la vaca, ¿no? Se viene arrastrando, y esto es grave, es delicado. Es una gran avalancha. Tanto la ¿verdad, doctor? cultura, con tanto el deporte, La como la política, investigación científica, la educación, la educación doctor. requieren de presupuestos muy altos si realmente queremos nosotros que un país se transforme en todos los sentidos. ¿Usted qué cree que hace falta en la educación, doctor? Usted, Yo creo que y esa ahorita vamos para allá con usted, ¿eh? Porque Yo creo que en la educación hace falta una transformación general. Se deben de dar los mecanismos, o se deben de dar las currículas necesarias para cada región. Ajá. No se puede catalogar un sistema nacional, porque las condiciones de vida en el norte son muy diferentes a las de El nosotros, centro, del el centro, sur, y occidente. el sur no se diga, ¿no? Claro. Entonces se necesita una gran fortaleza en ese sentido, y yo creo que esa gran fortaleza se está buscando ahorita. Son 70 años de un tremendo abuso, y obviamente en un año y medio yo creo que el presidente actual tiene mucha voluntad, pero usted no, el presidente, solo no los puede. delegados. Sí, solos no se puede, se tiene que, la gente que está en la dinámica de la investigación científica, de la cultura, De la del educación. deporte, de la educación, de la cuestión Del arte. del arte, Ajá. entonces se debe de aportar para llevar de acuerdo a las regiones ese conocimiento, y además hay muchísima gente que tiene un gran nivel en todos estos terrenos, que hay que aprovecharla, porque ese gran nivel se adquiere a través de los años, y el maestro sabe que la experiencia, pues yo le comento a mis muchachos, mis alumnos, la experiencia no se aprende en los libros. No. Y hay muchísima gente que tiene una gran experiencia y puede transmitirla. En los países que están desarrollados en todos los sentidos, por ejemplo, utilizan a las personas ya grandes Así es. para que ese conocimiento, donde ellos fueron, el maestro es un experto en la cuestión de la escultura, de la pintura, entonces ¿saben qué? El Estado dice: vente porque vas a tener un taller con 20 niños, les vas a enseñar el arte de la escultura, el arte de la pintura, y se te va a dar una remuneración. Digo, una remuneración, porque también pues así Claro, de ahora pues no. Pero ese maestro está enseñando a los niños, yo le llamo a los choricitos, a pintar, a hacer esculturas, y el día de mañana esos niños van a tener inclusive un medio de trabajo. Claro, Sí, claro. pero claro. resulta que mucha gente de esa categoría ahorita está sentado en los cafés, sentados. Repartiéndose el mundo. Okay. Maestro, ¿usted cree que la educación ha sido menospreciada en algún aspecto? ¿En Pues algún sentido? Yo creo que O- pues en tantos años, como dice el doctor, ha habido intentos, ¿no?, de hacer una educación homogénea para todo el país, lo cual creo que es un error. O sea, se ha comprobado, porque pues, tenemos tantas regiones, como hablaba el doctor, y también tantas culturas diversas. Entonces, debe haber un tronco común, Claro, pero cada región debe, con una especialidad. con una especialidad, o hacer énfasis en que cada habitante de cada región conozca su geografía, conozca su historia,
conozca su naturaleza en cuanto a la agricultura, en cuanto a la fauna, flora, el arte, para precisamente reforzar esas educación regional, llámese tecnologías agrícolas o artesanales de diversas técnicas, y también la identidad del arte, porque cada pueblo, inclusive aquí mismo lo vemos en Michoacán, cada pueblo de la meseta purépecha, por decir algo, tenía una especialidad artesanal. Sí, así es. Muchas se conservan. Ocumicho y todo eso. Ocumicho, Cocucho, San Felipe de los Herreros, en fin, un número grande de tanto de pueblos como de técnicas artesanales. Y también, pues ahora ha revivido un poco en la cuestión de la identidad purépecha, por ejemplo, las festividades, darle su valor cultural, ¿no? También como patrimonio de México, y posiblemente algunos ya a nivel de la humanidad, ¿no? Porque ya han sido pues reconocidos como tal algunas cosas, como la música purépecha, por ejemplo. Ya así es, las pirecuas. Las pirecuas, patrimonio cultural de la humanidad, la comida también como patrimonio intangible de la humanidad. Y bueno, entonces la educación, si no está nutrida o si no tiene esa carga cultural inserta, pues va a ser deficiente. O sea, si yo no conozco de mi estado, de mi entorno, ¿cómo voy a proyectar yo como artista o como arquitecto también? O como docente. O como docente, sí, necesita uno el conocimiento. Entonces, si uno ve que las nuevas generaciones necesitan reforzar o pues descubrir por ellos mismos a veces esa identidad, porque no hay en las políticas, digamos, a veces, no se diga educativas y culturales del país, sino a veces inclusive de las propias universidades. Entonces, sí es un gran reto. Hay que rescatar eso. Pero sí uno está dispuesto también, quien tiene un poco más de experiencia, en poderla compartir. Ya sea, pues a veces sería lo ideal, ¿verdad? Que fueran ese tipo de talleres, pero también se puede hacer a nivel pues, académico o a veces altruistamente. Sí, bueno, hay una Secretaría de Cultura aquí en Michoacán. Y en Morelia. Y en Morelia también, en el municipio, y en este terreno. Pues ya nada más para concluir, yo quisiera mandar un saludo muy cordial. Mire sus fichas de trabajo. No, hizo es su que tarea el doctor. se me olvidó Palomita. otra vez. Estupendo, doctor. No, es que aquí ya mi disco duro Su hardware ya no, o su software. ya no jalan. Ya entonces hay que decirle oxidado. a los de compu, a los de mi compu, que le pongan un USB por ahí. Me tienen que aceitar las neuronas. Bueno, miren, en el Jóvenes, el día de amigos, en el campeonato regional aquí en Morelia, que se está llevando de todas las universidades, donde participan todas las universidades del estado, vienen los mejores estudiantes deportistas a competir aquí a Morelia. Bueno, resulta que la Escuela Normal de Educación Física se metió en la pelea en el atletismo. En el atletismo, que es un deporte muy sacrificado, mucho esfuerzo, mucha dedicación, a veces ingrato, porque tiene uno que hacer ejercicio corriendo y uno va platicando consigo mismo y tiene que correr 5 kilómetros, 10 kilómetros. Como hámster así en la rueda. Sí. Y bueno, posteriormente se ve gratificante esto cuando ya los muchachos se meten. Mira, un saludo muy cordial para los jóvenes que se metieron las competencias. ¿Estos son del ENEF, estos muchachos? Sí, son del ENEF, los 4. Juan Carlos Durán Farías se metió en 3,000 metros. ¿De qué año es este joven? Creo que es el segundo, no traigo los grupos, nomás me dieron los nombres. Perfecto, entonces Salvador, Juan Carlos, repítalo de nuevo. Juan Carlos Durán Farías, muy bien. 3,000 metros, muy bien. Se va al regional. Si se va al regional, se va al nacional, y si se va al nacional, campeón nacional, se va a la Olimpiada Mundial. Creo que es en China. ¿Olimpiada Mundial? Es Universidad Mundial. Creo que es en China. No sé la universidad a dónde sea. Salvador García Basilio, medio maratón. Nada más. Se metió en la medio maratón y ya con eso dice todo, ¿no? Este jovencito ya desde que llegó mostró la zanca al pollo. Se le dio con queso las tortillas. Muy bien, y doctor. Domingo Santiago Rangel, este joven también lo hemos estado siguiendo desde que llegó, ya va en el 7º semestre. ¿En qué se disciplina? metió en disco.
lanzamiento de disco. lanzamiento de Disco. Sí, ya. Qué bonito, ¿ah? Sí, eso es algo pues emblemático De las del Olimpiadas y del deporte, sí. así es. Y además también se necesita mucha fuerza. No, doctor, se necesita muchísima fuerza en brazo, En brazo y en en pierna, y coordinación, porque y- no te puedes salir. en fuerza en abdomen también, ¿verdad? el tronco, todo. Todo, ah. porque tienes que tirar dorsales. Se involucra todo el cuerpo. Todo, sí, porque tienes que soltar. Y una coordinación de Sí, movimiento. porque tienes ciertos límite. metros donde no te puedes salir. Si te sales, Bye, quedas bye. con el hecho que pises, ahí ya estás liquidado. Fíjese nomás. Y hay quien ha roto récord mundial si así cometiste error. ¿Ah, sí? Sí. Qué barbaridad. Linda Yuritsi Romero Castillo también se mete en disco, esta jovencita. Y Berenice Martínez Ayala se mete en 800 metros de pista, atletismo. de atletismo. Entonces son carreras complicadas y una Son felicitación. jóvenes que... Son jóvenes. ¿Cuántos años estamos hablando? No, 20, 22... 21, 22, por ahí. Están muy Total, jóvenes. Máximo 22 Sí, años. sí, ¿no? Creo. entonces, Porque pues, hasta en eso, fíjense, hasta en eso la carrera de un deportista, se tiene que de cuidar. un bailarín y de un actor o actriz es efímera. Sí, no, sí, breve. claro. Es muy breve. Y más en deportes de distancia, ¿no? Sí, sí, sí. Muy desgastante. Y sobre El maestro todo lo sabe, mentalmente. porque él es pariente ya de una tercera generación de un corredor. Así es, pero sobre todo mentalmente. Claro, no. La mente juega un papel Muy principal. importante, igual que en la pintura, en la Ah, escultura, claro. En la la docencia. imaginación, Doctor. la docencia, Su en la frase. investigación científica. Mi frase no es para todos. Acuérdense ustedes que cárceles, hospitales y consultorios está lleno de obesos, diabéticos, hipertensos y alcohólicos. Así es. No sea usted el siguiente, practique un deporte para conservar su salud. Buenas noches. Nos Eso. quedamos con el maestro. Muy bien. Renchuela. Muy bien, muchas gracias. Antes de amarte, amor, nada era mío. Vacilé por las calles y las cosas. Nada contaba ni tenía mi nombre. El mundo era del aire que esperaba. Yo conocí salones 600, túneles habitados por la luna, hangares que se despedían, preguntas que insistían en la arena. Todo estaba vacío, muerto, mudo, caído, abandonado y decaído. Todo era inalienablemente ajeno. Esto es de Pablo Neruda, poema 25. El mar, como la sociedad misma, es un universo. Y dentro de ese universo existen o habitan especies distintas y se desarrollan distintos tipos de ciclos que hacen que éste funcione adecuadamente, y uno de estos son las olas, que en sus múltiples estructuras sirven a la limpieza de este, de todo aquel material o cuerpo ajeno a él. Los mismos que... ¿cómo podríamos ponerle aquí? Lo mismo que el suelo, lo que sucede en el suelo firme, vamos a ponerlo así. Lo mismo que sucede en el mar como en el suelo firme, en las costas, en el asfalto, donde se reproduce el Homo sapiens, se está gestando nuevas olas. Tal vez estamos llegando a la tercera ola, o estamos observando el fin de la segunda. No está muy claro, pero lo que sí está claro es que en los movimientos marítimos dentro de la sociedad hay olas que surgen con fuerza y golpean dejando graves heridas, y recuperarse de estas cuesta trabajo. Estamos viendo nuevas formas de aprendizaje, de preparación, de lectura, de comunicación, de trabajo, en donde lo que antes formaba parte de un grupo o de una organización colectiva de trabajo, ya muchas veces pasa o pasará a ser defendido por lo individual, porque cada vez el ser humano se desentiende de sus cohabitantes del planeta. Mediáticamente parece todo lo contrario, pero no es así, porque hasta en las manifestaciones cada uno vive su realidad virtual y deja de lado la realidad tangible, detonando puntos gatillos que generan crisis colectivas y crisis personales. También estamos ante las puertas de muchos nuevos sucesos en donde los atletas, los artistas, tienen que tomar parte para que su labor, más allá de ser regional, sea universal, de la mano de los docentes, que juntos desempeñen el rol
de mostrar al alumnado y al espectador su presente, su pasado y el atisbo de lo que podría llegar a ser como futuro, dejando en manos de una sociedad una reflexión necesaria a través de su creación. Creación como la que gesta e inventa nuestro gran anfitrión, el maestro Rubén Chuela. Muchas gracias. Qué gran introducción. ¿Qué le pareció este ripio que le hice? Muy bien, muy... Me saqué palomita, así como el doctor, porque me sentí un poco celoso cuando vi que el doctor estaba sacando sus notas. Bueno, pero tú tienes tu... Yo traigo mi libro. Tienes tu talento, que muy bien lo expresas. Hombre, maestro. A través de la palabra y el pensamiento un tanto poético. Ya sabe que yo existo entre un mundo escrito y la palabra hecha verbo. No me pregunte qué sustancia traigo adentro, porque ni yo sé. Hay momentos en que ni yo sé, maestro. Y el buen don doctor a veces me tiene que pues, amarrar o exorcizar. Una vez me echó agua bendita el doctor y ni aún así paraba yo a las 3 de la mañana. No, empezaba a brincar más. No, entonces... Pues es una fuerte inspiración. Es una diarrea verbal que ya traigo. ¿Cómo está, maestro? Muy bien, muy contento de tenerles aquí en esta su casa. Gracias, maestro. Y pues bueno, pues esta será siempre abierta para ustedes. Como les comentaba, yo estoy ahora aquí reiniciando una nueva etapa y la cual pues ustedes están siendo testigos. Hace unos días esto no estaba tan ordenado como se ve. Maestro, ¿cómo pinta esta nueva etapa en su vida? Pues creo que bien, en el sentido de que hay cierta tranquilidad en mi persona como para pues estar convencido de que quiero continuar por este camino, ¿no? Abrir nuevas puertas a mi trabajo y también eso que sirva de motivo o de motor para yo producir cosas refrescadas o bien innovaciones dentro de mi área que he desarrollado. Se ha reinventado. Digamos que, y también rescatado, reinventado y rescatado, porque se trata de ver los aciertos o bien la identidad propia, ¿no? Tanto y la historia de mi trayectoria, no por ser de mi persona, sino porque de alguna manera, siendo sólida, pues yo puedo avanzar con algo propio. Maestro, dicen por ahí los que saben, los letrados, que infancia es futuro. Pero yo veo más bien que la infancia puede representar un presente y un futuro. ¿Cómo fue la infancia de Rubén Chuela? Pues mi infancia fue muy interesante, muy intensa en cuanto a el ambiente en el cual crecí, la libertad con la que crecí, también con las carencias con las que crecí. Y por supuesto, todo niño puede ser feliz siempre y cuando tenga cierta armonía, ¿no? En su hogar. Yo disfruté de ello y también un ambiente rural en mi primera infancia, ¿no? Y la libertad total y una creatividad que se vio acrecentada con ese medio ambiente, tanto rural como cultural, ¿no? Porque vengo de un pueblo de una tradición cultural. Dígales, ¿de dónde? De Chalapan, Michoacán, en la meseta purépecha. Entonces vivir ahí la infancia dentro de las tradiciones y festividades, tanto de origen pues pagano, religiosas, o bien las tradiciones inclusive de los juegos de temporada, ¿no? Desde las canicas, el tiempo de las resorteras, el tiempo del trompo y otros juegos más primitivos a veces, ¿no? ¿Cómo cuáles? Como la pelota encendida, que bueno, yo como espectador, porque era niño, pero también había otros jueguitos por ahí que uno inventaba con los objetos de la naturaleza, como uno mismo forjar su propia resortera, ¿no? Tallando los troncos, sí. Como encontrando pues, distintos objetos. De alguna manera eso propició también el que uno observe su entorno y juegues con los objetos naturales o encontrados y a la vez también formar con ello
instrumentos de juego. Aquí ya nos está hablando entonces de que sí se cumple realmente la cuestión que dicen los letrados: infancia es futuro, y yo le agregaría que presente, porque ya estaba mostrando el maestro en su infancia la habilidad en las manos y, por supuesto, la creatividad. Y el paisaje. Bueno, sin duda, o sea, el paisaje natural como el paisaje cultural, ¿no? Inclusive el paisaje en su estructura urbana, pues todo eso alimenta, y yo como arquitecto también pues tengo esa riqueza, vamos, de es un acervo, ¿no? Es un acervo de la infancia, y sin duda que pues sí, en mi presente está, y como bien comentas, pues va a estar en el futuro, porque pues, finalmente está uno hecho de todo ese bagaje, ¿no? Y en la infancia es cuando yo creo que mayormente absorbe el ser humano pues las habilidades, y pese a que a veces no tiene uno la formación, porque como comentábamos hace rato, la educación no tiene a veces directrices dependiendo del talento de cada individuo, pero sí pues va uno encontrando ese camino, ¿no? Entonces digamos que mi infancia fue buena, y pues las carencias también ayudaron a después superarlas, ¿no? A fortalecer. Sí, no sin problemas, por supuesto, porque también uno como niño de una familia de 12, pues era un poquito intenso, porque si nos estorbábamos un poquito espacialmente y en cierta competencia, ¿no? Claro. Pero es sana competencia, ¿no? Sí, pues no tenías otro remedio, tienes que pensarlo ahora que era sana. Porque no era el bullying y esas cosas que ahora se acostumbran. Bueno, siempre el hermano mayor sí, ¿verdad? ninguneaba al menor, y yo como era de los del medio, pues yo aprendí muy bien. Los más pequeños sí, yo creo que le sufrieron. Alguna vez le sufrieron, y ahora creo que ya me perdonaron. Pero todo de familia. Todo de familia. Oiga, maestro, aquí me llama mucho la atención un asunto, porque usted nos comenta de esta primera infancia que viene a colación con la primera ola dentro del documento, la tercera ola. La primera ola dentro del documento de este libro se refiere al descubrimiento del fuego, la creación, la necesidad y la imaginación, que detonan uno de los sucesos más importantes, si no es que el más importante, del desarrollo humano, el fuego. Después viene la segunda ola, que lo enmarca como la revolución industrial. La máquina empieza a tomar posesión de lo que antes la mano humana hacía, entretejía su labor. Pero la tercera ola viene dentro de un cambio tecnosférico, en donde no se sabe si vamos a seguir siendo humanos o la inteligencia artificial va a estar dentro, inclusive hasta de nuestras muelas, porque ya los doctores nos van a poner implantes, a lo mejor, que traigan algún chip, y en algún determinado momento pues los de la banca mundial digan: no, pues ya págalo. Sí, puede llegar a ser. Claro. Aquí, no? Por ejemplo, claro, es muy fácil, ya con los chips es todo muy fácil. Pero esto tiene a colación porque el maestro Rubén Chuela, dentro de la primera infancia, destaca él que aprendió a labrar con sus propias manos instrumentos de diversión que fueron acrecentando su acervo imaginario, su acervo creativo, y después viene la segunda infancia, la adolescencia, la transición a la ciudad. ¿Fue duro el golpe o fue noble? Fue noble, porque yo ya quería salirme de mi casa. ¿Por qué, maestro? ¿Ya le urgía o qué? Necesitaba mi propio espacio, o sea, ya salir del nicho. Del nicho, que también, como les digo, era, pues, de alguna manera muy estructurado con la familia, bueno, en lo posible, pero yo quería ser libre, que no me mandaran a
Por hacer las ciertas tortillas, tareas, exacto, lavar esas los tareas que trastes. me interrumpían mis Su horas forma creativa. sí, o mi ocio, ¿no? Entonces, de alguna manera, me sentí pues, liberado y llegué a Morelia, una ciudad que hasta el momento me ha acogido, me ha arropado y me ha permitido crecer en esta ciudad. Y fue un descubrimiento muy grato, muy grato y bueno, pues también aquí la formación, la preparatoria y luego la escuela de arquitectura. ¿En qué preparatoria estuvo? Estuvo en la preparatoria número 4, que en ese tiempo se abrió. O sea, había 3 prepas y cuando yo llego aquí se abre la prepa 4. Soy de la primera Aquí los generación. girasoles. No, originalmente inició en un edificio prestado que estaba allí a un costado de San Agustín, en la calle de Aldama, en un centro educativo michoacano, algo así se llamaba. Ya. Nos prestaban en la tarde porque el Era turno una cholo vespertino Ajá. salían a las 5 de la tarde y la preparatoria empezó ahí. Sí, sí. Nos prestaban ese edificio. Luego, odontología, que estaba en la avenida Madero, se fue a su edificio y nos fuimos nosotros a la prepa 4 en la avenida Madero, ahí cerca de Villalongín. Sí, donde están las letras hoy. Ahora está la escuela de letras. La Facultad de Letras. Entonces, pues yo tuve la ventaja de alguna manera de ser la primera generación de ahí y luego se abre la escuela de arquitectura y también ingreso como la primera generación. Usted forma parte dentro de la primera generación de la Prepa 4 y la primera generación de la Facultad de Arquitectura. Así es, así es. Entonces, pues, ciertas ventajas sobre nuestra ciudad, bueno, sobre los jóvenes de nuestra ciudad, porque de alguna manera fuimos los primeros dibujantes de los despachos de arquitectos y de ingenieros, porque no había. No. Bueno, sí había, pero Sí, venían de fuera. de fuera, o estudiantes de arquitectura de otros lados, o del Politécnico, en fin, de distintas universidades. Y ustedes ya son de aquí, Entonces, por ejemplo, nosotros siempre tuvimos trabajo. Yo desde el segundo año de la escuela Fue con suerte. ¿Para quiénes Trabajé. trabajó, maestro? pues, trabajé para arquitectos, algunos muy reconocidos, sobre todo gente muy profesional y creativamente también muy desarrollados. Trabajé pues entre los más notables, el arquitecto Cesati, un hombre que viene de la Ciudad de México, no sé de qué universidad, pero que él era impecable en su trabajo, de una precisión increíble. Todavía se dibujaba con los grafos. ¿Recuerdan esas herramientas que pues eran de cierta manera muy avanzadas, pero a la vez rudimentarias, porque te podías manchar de tinta todo el plano con un pequeño error? Ya después vinieron otras herramientas, y luego trabajé con un arquitecto el arquitecto Calderón, Víctor Calderón, con el cual trabajé 10 años. Él me permitió desarrollar mucho mi creatividad en la composición arquitectónica, porque llegó un momento en que ya me permitía yo hacer propuestas, ¿no? Entonces también eso me permitió soltarme. A la vez que saliendo de la escuela de arquitectura también tomé luego por ahí un taller de diseño gráfico y medios de producción con un artista, arquitecto también, que empecé a tener la libertad también de trabajar ya obra gráfica. No me metí tanto a las obras tradicionales, pero sí la improvisación con elementos gráficos, aerógrafos, recortes, collage. ¿Le gusta la improvisación? Sí, yo soy de mucho improvisar. ¿No es un técnico o Muy le gusta técnico, más? no. Me gusta poder usar distintas técnicas y medios. No soy experto en todas, pero de alguna manera sí soy más de creatividad así espontánea, exacto. Surja. Aunque sí tengo una idea preconcebida Claro. sobre qué temática me voy a ir, o qué formatos, o qué materiales, ¿verdad? Pero sí soy más bien como multifacético en ese sentido, y uso técnicas mixtas. Maestro, ¿podríamos nombrar a los que son los pilares fundamentales de su formación académica?
Bueno, hablando de, por ejemplo, la universidad, tuvimos suerte de, al ser los primeros alumnos, también teníamos maestros o arquitectos que venían de distintas escuelas, venían arquitectos que de la Universidad de Guanajuato, de la Universidad de Guadalajara, de la UNAM, inclusive había una escuela de arquitectura alterna de la UNAM también, como más liberal y todo eso. Entonces tuvimos la suerte de recibir distintas influencias y modos de diseñar, por ejemplo, de aprendizaje. Entonces, pues cada uno de ellos, recuerdo muy bien a un gran arquitecto, Salvador Rodríguez, quien era un gran dibujante con la técnica del Prismacolor, del lápiz, de la perspectiva, de la acuarela. Él sin duda fue una de las gentes que marcó mucho mi aprendizaje, ¿no? Y ahí también descubrí mi facilidad pues, para las técnicas pictóricas, aunque pues la arquitectura es más técnica, ¿verdad? Así es. Totalmente, también pues uno desarrolla la parte mental de estructurar y de concebir pues en la tercera dimensión, que no solamente un lienzo, sino es altura por ancho, por dimensiones. Inclusive en la arquitectura pues hay algunos teóricos que hablan sobre la cuarta dimensión, que no es nada más esta habitación, sino el recorrido que haces. Esa es la cuarta dimensión. La cuarta dimensión, porque puedes diseñar en tercera dimensión, que es alto, ancho y profundo, ¿no? Pero la cuarta ya es el recorrido que haces. Bien. Entonces, es muy interesante. Yo, por ejemplo, veo a algunos estudiantes con cierta, pues, ¿qué puedo decir? Tristeza un poco de que les enseñan a diseñar nada más viendo para abajo, viendo el plano, pero no voltean que a un lado hay otra casa, que en el otro lado hay otra casa, que enfrente hay un paisaje, que atrás hay un bosque, o bien un baldío, y que tiene uno que armonizar todas esas partes. Entonces diseñan como si estuviesen en el limbo. infinito, en el limbo, ahí sueltos, y luego al rato resulta impactante para el vecino. Claro, porque ya no hay una armonía, ¿verdad? Simplemente no hay el respeto. O sea, se dan casos en que pues pones ¿qué puedo decir? Una estructura enorme en un lugar donde puede ser más equilibrado. Y eso pues se ve en todos lados, ¿no? Pero sí creo que la escuela de arquitectura hace falta esa parte de sensibilizarlos ante esa cuarta dimensión, ¿no? Bueno, primero la tercera, que es voltear hacia todos lados. En el entorno. Tener el entorno. Una contextualización de lo que hay al entorno, ¿no? Exactamente, y asimilarlo, y en base a eso diseñar. Pone en el medio, en su... Y por supuesto satisfacer una necesidad para la cual fue uno requerido, ¿no? Ya sea una habitación, casa-habitación, o yo he tenido suerte de trabajar también a nivel residencial, lo cual pues permite una mayor, no voy a decir mayor, sino se puede uno explayar más porque los límites son un poco más lejanos vamos, en lo económico pues puede uno hacer cosas con mayor soltura, pero también en la vivienda pequeña también pues, finalmente es un universo que tiene uno que aprender a manejar. Y también, por ejemplo, la arquitectura vernácula, yo he tenido contacto con ella, ¿no? Yo mismo habité una casa vernácula, que es la Troje, ¿sí? Y una parte era la habitación y luego las otras, los distintos espacios, por ejemplo la cocina con el fogón en el centro, ¿no? Qué mágico vivir en una troje, ¿verdad? Sí, es totalmente... Es uno de los sueños aquí del doctor, construir una troje. Sí, pero en Suiza. Bueno, yo imaginándomelo aquí en la Riviera de Pátzcuaro, y este ya en Suiza, no bonita las trojes. con coronavirus y todo. Pues ellos también tienen su propia vivienda vernácula, ¿no? Que aquí en la meseta. Pero por ejemplo aquí, nosotros nos encontramos en un lugar que me atrevo a decirlo, ya el maestro lo corregirá, y sobre esto vamos a basar la plática, porque es muy interesante encontrarse con un espacio tan rico como este, en donde el maestro se enfrenta
al proceso creativo. Platíconos de este lugar, maestro, donde nos recibe. Bueno, pues este lugar ya tiene una historia de ¿cuántos años? Como unos 30 años, en el sentido de haber descubierto este sitio, este predio, en una comunidad que ahora ya está conurbada Morelia, pero en aquel entonces accedía uno a través de un camino empedrado. Podían pasar vehículos sin ningún problema, pero estaba mucho más aislado. Entonces, un día pues encontramos este terreno con un amigo que teníamos una idea como de hacer como una comuna de artistas, era nuestro sueño. Finalmente, este gran amigo, Gerardo, trabajaba como un alto ejecutivo aquí en una gran compañía en Morelia, pero finalmente él decidió irse al Tíbet y se hizo monje budista con los años. Y ahorita está en Francia. Entonces, con él descubrimos este terreno, lo compramos entre los dos, y cuando él se va, me vende a mí una parte de una manera muy generosa, muy accesible, vamos, para mí. Pude hacerme de un poquito más de espacio. Entonces, ese terreno pues está en desnivel, es rocoso. Yo el primer día que lo limpiamos y ya lo pudimos cercar, pues para que ya no pasaran por aquí los animales, me apropié de él. Un día, entre dos rocas que están ahí, en el parte del paisaje del jardín, yo tenía 2 vigas, entonces las puse las dos y era una banca, y me venía en las tardes a ver el panorama, porque estamos pues a lo alto. Se ve la ciudad enorme, bonita. Sí, se ve muy bien, y bueno, no existía tanta mancha urbana como ahora, pero entonces ese lugar me permitió a mí empezar a soñar sobre cómo empezar a hacer. Y bueno, pues finalmente es una arquitectura que parte de un concepto universalmente valioso, como es el patio, ¿no? Un patio que últimamente las casas modernas no tienen patio. No tienen patios. Son grandes construcciones, a veces ostentosas o con grandes comodidades, pero el patio finalmente es un concepto que pues se ha perdido, porque también la urbanización hace que los predios sean muy pequeños. Pero aún así, hemos visto casas en el centro histórico que tienen patios pequeños, finalmente. A lo mejor una hilera de cuartos y un pequeño patio, o bien primero unos cuartos, luego un patio, luego otros cuartos, ¿no? Lo cual, ese concepto de tener tu propio espacio de luz, de ventilación, pues yo lo adopté como pues algo básico, ¿no? Algo humanamente pues, perteneciente a nuestra cultura, desde los romanos o más allá. Y aquí, perdón, doctor. Sí, entonces, viéndolo ya así como usted nos comenta, ahorita que dimos un paseo aquí, usted también diseñó, maestro, esto con la visión de crear su propia estructura para venirse a pintar. Creó para su propia estructura para irse a la escultura en momentos de reflexión, porque se requiere gente como usted requiere una tranquilidad para estar pensando en qué va a hacer, en etcétera. ¿Con ese objetivo también o luego eso surge después? No, yo creo que siempre, ahorita que hablábamos de la infancia, finalmente yo aquí estoy reflejando un poco del juego de la infancia. O sea, hago la tarea, que es mi trabajo, y a la vez pues puedo hacer un croquis, o puedo ahora meterme a internet a investigar, no sé, otros pintores o otros conceptos, inclusive sociopolíticos o lo que sea. Entonces, de alguna manera esto sigue siendo el lugar para jugar a crear y para vivir también. Entonces, es muy cómodo para mí tener mi estudio, que es este espacio en el que estamos. Atravieso el patio, está mi dormitorio y mi cocineta, y pues atravieso el patio en otra dirección y está la cochera, donde ya me muevo con mi auto, y hacia el otro lado pues está el paisaje al infinito, ¿no? Así es. Y entonces sí fue un concepto de alguna manera como muy natural, y también con los errores naturales que uno tiene, porque pues nunca hay suficiente dinero. Sin embargo, hay poco a poco lo que haciendo, como construye la mayoría de las familias o la mayoría de las personas en México, ¿no? Esa ventaja tenemos.
aquí en México de poder construir un poco anárquicamente, porque también pues, cada gente hace lo que le da su gana, con lo que tiene. Así es. Cada quien con su estética. Hay cosas muy interesantes dentro de esa creatividad inocente de la gente, pero también hay cosas horrendas, ¿no? Y está lleno, pues, las colonias populares y lo que sea. Que por cierto, también ahora la meseta purépecha se ha visto, pues, invadida por construcción más urbana, con materiales inclusive inapropiados para la región, porque son muy fríos. El concreto, el cemento, el block, tanto frío al tacto como el concepto pues también tan geométrico, y aparte con pretensiones metropolitanas, pero pues que terminan en algo muy kitsch. Exactamente. Maestro, ¿qué obras podemos encontrar aquí en su estudio? Bueno, aquí hay obras tanto de creación mía como algunas reliquias que han llegado a mí. Digo, no son valiosas, pero sí de gran valor sentimental, vamos. Entonces hay cuadros que son parte de mi última exhibición, que también son de esa colección de años atrás. O sea, hay piezas aquí de mi creación de hace 20 años, de 15 años, algunas más recientes, y distintas técnicas, como decíamos, tanto históricas como algunas de escultura, dibujo, y algo también de técnicas mixtas. Inclusive esas piezas que están ahí en el ventanal son resina epóxicas, son translúcidas. Ah, ok. Entonces, es un experimento que hice con metales y luego encapsulados un poco en resina epóxica. Hay que mencionar que a usted le gusta reciclar. Sí, también mucho material reciclado, tanto material de arte como inclusive, pues en algunos casos puede uno poner algo de tierra, de arenas, tanto arenas que te encuentras los restos de la construcción, como hasta comprar, ¿no? Marmolinas y polvos de color, en fin, o sea, dependiendo de las herramientas que tenga en mi mano, pues puedo ir improvisando, ¿no? Armando. Maestro, dicen que la soledad es una gran compañera, pero que es tan celosa, que es mucho más peligrosa que un amante. Pues sí, es ambas cosas. ¿Sí? Sí. ¿Cómo vive la soledad? Últimamente mi soledad la disfruto mucho porque soy dueño de mi espacio y de mis tiempos, pero también ha habido momentos en los cuales culturalmente uno piensa que la soledad es como un castigo, pero no es así. Es un castigo cuando te has portado mal y nadie te quiere y eres un apresado, ¿me entiendes? Pero cuando es tu decisión, pues la responsabilidad tuya es hacer de esa soledad algo, pues algo positivo, vamos, o sea, creativo. Productivo. No toda mi vida ha sido así como de éxito, sin duda, que he tenido pues caídas como todos. Pues sí, pero algunas son más estrepitosas. Lo mío, yo creo que, siendo sinceros, en este momento estoy como resurgiendo a una etapa un poquito más bajo control de ya mi experiencia. Y por qué no hablar también no hablar de un concepto de un despertar espiritual como tal, pero sí darme cuenta de que tengo una gran riqueza dentro de mi soledad, dentro de este espacio que habito y dentro de mi profesión y de mi experiencia. O sea, ya son valores que empiezo a disfrutar como una gran riqueza, y antes siempre estaba posiblemente insatisfecho queriendo éxito y fama y fortuna, como algunos seres han tenido. Bueno, sí nos la merecemos, sí. Nos merecemos la fama y la fortuna. Sí, sí. Un par de inquilinos, Eli, mi perro, y el gato. Y por suerte también tengo por aquí inquilinos eventuales y algunos permanentes, estudiantes de la UNAM. Ah, perfecto. Miren, aquí nos está visitando Eli. Eli es, creo que también un gran personaje
que ayuda mucho a la armonía de este lugar. Lo acompaña. La verdad que los perros, bien dice alguien por ahí, que los perros son, aparte de grandes compañeros, son ángeles de 4 patas. Así es. Sin duda este perro realmente es un personaje de mi familia. Así, Ah, ¿no? Sí, o sea, es... Lo parte tiene de la desde familia. chico, ¿no? Lo tengo desde chico y inclusive yo nunca pensé llegar a tener un vínculo con un perro así. Ahora hasta duerme en mi recámara. Eso sí, Ay. nunca se mete a mi cama, por supuesto, pero tiene su pequeña cama. Que luego llega el gato y lo quita. Este gato, yo no sé cómo ¿Es lo muy hace. celoso? El gato es mayor que el perro, entonces Ah. de alguna manera le tiene respeto al gato. Entonces está acostado en su cama. Ok. El otro gato, yo no sé, no he visto, pero de pronto llego y el gato está echado en la camota esa grande. Ajá. Y el otro en el piso. Entonces, hasta eso, pues también son personajes que... Claro, que lo acompañan, Que me acompañan, que forman ¿no? parte de su acervo. Así Bueno, y además es. lo acompañan cuando usted está a altas horas de la noche pensando qué es lo que va a hacer. En la Así es. pintura, Así es. en la escultura. Sí. Ellos son fieles, aquí están. Son fieles, Así aquí es. están, y si yo estoy aquí en el estudio, ellos bajan y se echan aquí, Lo me acompañan. acompañan, o sea, siempre están cerca. Entonces, también es muy importante ese contacto que Con sí los con los animales, sí lo humanizan a uno más, Sí. o más bien uno a veces llega a preguntarse quién está dentro de este personaje, ¿no? Ah, Por ejemplo, el perro tiene una mirada súper interesante, penetrante, sí. y muy fuerte, y yo a veces digo, ¿quién está ahí? O sea, háblame. ¿Qué me quieres decir? ¿Qué me quieres No, decir? sí, Así sí, es. sí, sí. O a lo mejor él está viendo que no le llegan las ideas, maestro, y dice, debe ser esto, debe ser lo otro. Sí, pues definitivamente sí me acompañan mucho, y sí, a veces trabajo en la noche. ¿Es diurno usted? Más bien ¿O soy un nocturno? poco nocturno. Cuando trabajo en la cuestión de la pintura y la parte creativa, soy más nocturno. A veces sí trabajo. Se trabaja más a gusto. Sí, porque ya no tiene la presión de que voy a ir a apagar la luz, o que si la comida, o que voy a esto o el otro. En la noche pues hay como cierta independencia del mundo exterior. Y más Sí, tranquilo. hay menos ruido, Menos el ruido. bullicio, todo eso queda atrás, ¿no? Dígame, Yo doctor. recuerdo haber visto estos cuadros en una galería. Sí. Estos que están atrás de usted. Sí. Eso pues, recientemente se quitó esa exposición, que por cierto Estuvo en el Wall, ¿no? En el Wall, Wall Center. Wall Center, este lugar de negocios. Estuvo ahí, originalmente iba a estar 3 meses y al final duró creo que 4 o 5, ya no recuerdo. Fíjese, qué bueno. Sí, tuvo éxito, y también estuve yo refrescando las piezas que por suerte se vendieron también. Pero, Qué bueno, maestro, sí, qué sí. bueno. Entonces fue un éxito. Es un gran reconocimiento que el trabajo de uno se venda, porque para eso está hecho. Pues sí, también No, para creo que que- cuenten su destino. Exactamente, porque alguien puede ver algo dentro de esa obra de arte que a lo mejor el mismo creador no vio, no notó, sino que siente una empatía, la catarsis, la famosa catarsis, ¿no? Que puede llegar a sentir el que la compra, el que la obtiene, en donde siente un regocijo en el alma. Aquí usted acaba de tocar un punto muy interesante, porque habla de este despertar, ¿no? De este resurgimiento de Rubén Chuela, porque podríamos haber abordado el programa desde una perspectiva de que, bueno, el maestro Rubén Chuela aplicaba perfectamente el don de la lámpara de Diógenes, ¿no? En donde caminaba alumbrando, buscando la buena voluntad del ser humano, ¿no? A través ya sea del éxito, de la fama, de la fortuna. Pero ahora la lámpara de Diógenes realmente está buscando, a través de su experiencia, del noble corazón del maestro, de impartir en cada una de sus hechuras, de sus obras de arte, de sus esculturas, de sus ideas, algo de reflexión a la sociedad. Sí, en muchos momentos definitivamente sí pretende uno, pues ya usar uno su propia lámpara, ¿no? Y hacer uno el que ilumine Su con propio experiencia, esa que hablas, con esa, propio yo. exactamente. Entonces, de alguna manera sí
pues adentrarse y a la vez externarlo a través de una creación y sí proyectar a la sociedad. O sea, mi obra pues no es precisamente cara ni mucho menos inaccesible, o bien el hecho de, por ejemplo, exhibirla en un lugar público, ya sea una galería, pues a veces es más elitista o va más a un público. Pero por ejemplo ahora tengo la invitación a exhibir en agosto próximo, agosto-septiembre, aún no se define la fecha, en la ciudad de Moroleón, Guanajuato. ¿Y por qué Moroleón? Moroleón a mí me ha dado muchísimo porque ahí he hecho grandes obras, digo grandes porque son de dimensión grande, de esculturas, de arquitectura. de arquitectura. En Moroleón. Residencialmente hablando, o sea, casas a nivel residencial, o sea, de cierta magnitud, y que también permitieron desarrollar ahí, pues yo creo que obras que a este momento y a la distancia de 20 años que inicié allá, ahora que veo estas obras o que vuelvo a entrar a esas casas, en algunas de ellas o las veo por fuera, veo que mi aportación como artista también está en la arquitectura, o sea... Claro, maestro. Digo, o sea, porque también digo, no quiero sonar muy acá... Pretencioso, pero sí, yo trato de hacer arte de la arquitectura, así aunque sea muy sencilla, como les decía ahora. Tuve la suerte de trabajar en la meseta purépecha y diseñar y dirigir la construcción de 2 trojes que eran para unos talleres artesanales. Entonces, desde conseguir la madera, desde dimensionarlas, y claro, trabajar con los artesanos que todavía, por suerte, hay quien puede construir esto. Eso es aprender y trabajar en mancuerna de los artesanos y de la técnica del arquitecto para crear una troje ahora con las necesidades que conlleva esta vida, ¿verdad? Así es, sí, en la actualidad, y que sean funcionales con instalación eléctrica y que también juntas, porque son 2 trojes, que están cercadas con un cerco de madera, y se logró una composición dentro del poblado pues muy exitosa y de una belleza muy sencilla, muy elegante, como es la arquitectura michoacana, la arquitectura purépecha. ¡Qué maravilloso! Entonces va a estar en Moroleón, Guanajuato. Bueno, en Moroleón. Me invita una amiga también de hace muchos años, porque van a fundar, bueno, ya están trabajando en el museo, un museo en Moroleón, que se va a hacer en que eran las instalaciones de la cárcel, que están pegadas al ayuntamiento. Sí. Entonces, ya empezaron con el INA, con Antropología e Historia, a catalogar pues, colecciones tanto prehispánicas, bueno, de objetos prehispánicos como históricos que los han encontrado en el lago. Sí, y también de lo que la ciudad de Moroleón ha tenido durante su historia, e inclusive hasta cuestiones tecnológicas en toda esta maquinaria que utilizan en la producción de gran calidad que tiene Moroleón. Entonces la idea es, esta sería la segunda exhibición que se hace con motivo también de recabar un poco de fondos y darle actividad a este naciente museo. Las instalaciones del museo, digo, lo que va a ser el museo no están todavía aptas para albergar una exposición, pero se va a hacer en el ayuntamiento posiblemente, o en algún otro espacio, pero siendo en el ayuntamiento, pues a mí me parece que está más accesible al público en general. Esto en agosto, ¿verdad? En agosto o septiembre, yo les confirmaría para que me... ¿Ya tiene ventilado cuántas muestras va a llevar? De hecho, pues ahorita voy a iniciar una producción de algunas piezas grandes para Moroleón, cosas nuevas. Entonces yo creo que ya empiezo la próxima semana a trabajarlas. Y parte de las que ya ustedes han tenido oportunidad de ver, complementarlas. ¿Y por qué también Moroleón? O sea, yo lo pensé un poco, pero dije, pues me ha dado mucho Moroleón, ¿por qué no llevar mi trabajo? Claro. Inclusive mis propios clientes de allá, que son ya varios, pues también servirán como divulgadores y tal vez puedan ellos interesarse sobre todo en apoyar la creación del museo. Claro. Maestro, ¿usted cree, más bien la pregunta sería correcta si la formulo así, ¿cómo ve usted el panorama artístico-cultural en estos momentos a nivel nacional y mundial?
Pues bueno, también está, ahorita hablabas tú un poco de la tercera ola, pues ciertamente todo esto está un poco como en crisis, ¿no? En crisis creativa, en crisis económica, ¿no? Y en manos también de mucho charlatán, el arte y la cultura. O sea, por ejemplo, pues el arte conceptual, que yo reconozco que hay un arte conceptual muy valioso, pero también hay cada charlatán que pone, no sé, cosas muy inclusive grotescas, ¿no? Que si yo pongo el mouse aquí abajo, pues ya es una instalación con el perro ahí. Entonces llamaría él y con mouse. El mouse. El mouse. Sí, entonces hay mucha charlatanería. Entonces, y luego a nivel nacional, pues creo también las cosas ahorita están pues como acomodándose. No hay el mismo apoyo que había antes, pero también el apoyo que había antes era nada más a los elegidos, a ciertas figuras, okay, ¿no? Con becas, el FONCA, ya designados, encargos muy monumentales, no sé, del gobierno de la Ciudad de México, con grandes esculturas para 2 a 3 artistas, ¿no? Que ya son los artistas élite. Creo ahora pues que no hay para ellos, pues menos para los, a veces para los mortales. Para los mortales. Pero por otro lado también en Michoacán, pues también no hay recursos, que me entero porque tengo algunas amigas funcionarias de cultura en algunos recintos del gobierno del estado, inclusive algunos locales, pues sí se quejan de que no hay dinero. No hay dinero. No hay dinero para lo básico que a veces... yo, por ejemplo, recientemente participé en un concurso, bueno, recientemente, ya hace un año, en un concurso, y en algunos casos me enteré, no esta vez, sino años atrás, que el ganador no tiene dinero para pagarle el premio, ¿no? O sea, porque... O sea, se lo dan, pero no hay para pagar. Para pagar, entonces, ha habido algunos casos, pero también, por otro lado, yo siempre... he trabajado al margen de las instituciones. Casi no las toco. No depender, no depender. De hecho, yo abrí mi propia galería hace años y me hice galerista. Claro, era como un laboratorio ese espacio porque abrí el espacio a más artistas y yo también a la vez tuve la oportunidad de conocer ese medio, ¿no? Lo difícil de bien que es. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no me gusta estar pidiéndole a nadie nada, entonces dije, hago mi propio espacio. Entonces tuve que aprender museografía. O sea, no soy un experto, pero tengo nociones de poder, inclusive curar una exhibición, que no sea muy compleja en el sentido de elementos, digamos, más técnicos. Sobre todo históricos, ¿no? Por ejemplo, yo no podría curar algo de un museo de antropología e historia, para eso hay especialistas. Claro. Pero de arte, pues sí, a lo mejor puedo hacerlo. También aprendí museografía, tomé cursos de museografía, he tomado algunos talleres de crítica de arte y también de algo de pues, filosofía del arte. A veces no se me queda mucho porque yo soy más de visual que reflexivo. ¿Sí? Ah, ok. ¿Sí? Pero sí sé que hay profundidad y para eso pues tengo también la suerte de conocer buenos críticos y a través de ellos pues puedo ver cómo trabaja la mente de un crítico de arte, ¿no? Maestro, no me puedo despedir del programa sin hacerle una pregunta que es básica. Como artista, como creador, como una persona que ha sabido hacer su propio camino sin la necesidad de las instituciones. El discurso del artista en la actualidad. ¿Cuál debe de ser el discurso del artista en la actualidad? Bueno, yo creo que pues cada artista en sí es un ente, ¿no? Digamos, una gente que se forma a través de su medio ambiente.
últimamente no hay muchos grupos. Sí, de pronto se juntan mujeres artistas o hombres artistas de cierta corriente. Por ejemplo, había un grupo que ahora son maestros también con trayectoria, de artistas que se llamaban La Pura Neta, que eran así un poco subversivos y contestatarios, pero también plásticamente han aportado cosas, ¿no? Y el grupo de las mujeres, pues por ser mujeres, ellas salían, pero ya no hay esos pronunciados que antes existían. A veces sí hay un poco de falta de identidad de algunos, ¿no? de pues, pertenecer a cierto grupo o lo que sea. Entonces el discurso de uno, pues yo creo que pues es ser honesto con uno mismo, ¿no? Y con la formación de uno, y coherente con la formación de uno, para presentar algo, pues digamos, algo real, algo honesto también. O sea, el arte también debe ser honesto, con calidad, con variaciones sobre lo que uno ya ha hecho. Entonces, tampoco es un gran misterio mi trabajo. Está cargado de una composición que puede ser armónica, que puede ser bella. O sea, yo me voy por la belleza más que por un discurso a lo mejor social o político. Sin embargo, también en algún momento me he apropiado de la cultura purépecha y he hecho algunos paisajes de la meseta. De ahí vengo y la meseta me pertenece. Yo hice mi tesis sobre un centro cultural en la meseta purépecha, que después se construyó ese edificio y ahí está. Entonces, de alguna manera, un día yo me puse a pintar cosas purépechas. Y bueno, ahorita está en mi colección, pero si un día puede uno donarlas tal vez a ese centro cultural, ¿no? Entonces cumple también uno con una función social, ¿no? Regresar un poco a esto que tanto me ha dado. Y por otro lado, pues también trato de comercializar un poco mi trabajo, un poco en el extranjero. Últimamente también le he bajado porque las condiciones no son aptas también. Se ha vuelto caro el transporte, el embalaje, y las galerías también en distintos lugares han venido a menos. Entonces soy como en espera de ver las oportunidades. Y vuelvo a lo del discurso, pues es ante todo, elementos que puedan ser bellos y que hablen de una región por sí solos, porque están hechos con materiales tal vez que se identifican con la región o con la estética regional, aunque no necesariamente sean folclóricos o étnicos o neomichoacanos, sino a veces tienen una carga más bien un tanto sincrética, o sea, del misticismo, de los símbolos, pueden ser hasta de la cultura católica, ¿no? Como elementos estéticos, no como elementos necesariamente religiosos. Por ejemplo, el corazón ¿no? El Sagrado Corazón, ¿cuántas veces o cuántas interpretaciones hay? Ese está hecho en cobre y está hecho como amarrado, ¿no? Y con brotes, las arterias se convierten en unos brotes vegetales. No es ninguna gran propuesta, pero es algo auténtico, es algo michoacano, hecho con mis manos, ¿no? Parte de ello. Pero que tiene mística. Tiene la mística. Y además trabaja muy bien la simbología, el uso de los signos. Sí, creo que también pues vengo de una formación pues también académica y a la vez también del valor estético de la cultura, pues de nuestra cultura religiosa, ¿no? Inclusive hasta prehispánica en un momento dado, esa fusión de todos esos elementos, ¿no? Maestro, en esa dinámica es difícil recordar, son muchos años de trabajo. Exposiciones, ¿cuántas? ¿En el extranjero dónde? Bueno, pues en el extranjero he tenido varias, en Estados Unidos mayormente, pero también participé en una colectiva en Italia, en Florencia. Este premio que recibí en Florencia ya en el 2003, luego tuve la oportunidad también de
formar parte de una colección que estuvo por todo Centro y Sudamérica. Por cierto, se editó un libro, estos eran piezas de pequeño formato, de 20 por 20 de distintos países, pero yo hice una de tal manera que se abría como un pequeño sagrario, ¿no? Como una pequeña caja de sagrario. Entonces mi pieza era relativamente pequeña, 3 veces más que los otros, que sí se limitaron al tamaño de 20 por 20. La mía se desplegaba. Y tuve la suerte también de que la exposición estuvo en el centro, en Argentina y en varios lados, siempre la ponían al centro, porque era como el mapa de Latinoamérica y todas las piezas de distintos países. Entonces, digo, yo no me tocó ir, pero pues mi pieza... La exposición. Sí, y pues en Estados Unidos, las grandes ciudades, Nueva York, Los Ángeles, inclusive en Texas, en Nuevo México, y pues colectivas muchas, no sé, 50 o 60 y tal vez individuales a lo mejor una treintena. Desde lugares modestos aquí en Michoacán como dentro del país, y algunos lugares turísticos, ¿no? Puerto Vallarta, San Miguel de Allende, en fin. Mucho recorrido. Sí, con su trabajo. Con su trabajo. Maestro, por último, unas palabras que le quiera decir a los jóvenes que inician la arquitectura y a los jóvenes que se inician en el arte y la cultura. Pues bueno, la oportunidad pues de que ellos, que se den la oportunidad de conocer sus raíces en cuanto al conocimiento de la arquitectura. O sea, deben de conocer la cultura en cuanto a la arquitectura purépecha, ¿sí? Que tiene una característica muy específica, digamos la de la meseta, que es la que más conozco yo. Que la conozcan y que descubran que ahí hay una gran riqueza, antes de pretender hacer una gran mansión o una arquitectura ultramoderna, ¿no? Porque luego también se van por pues sí, por pretender hacer una gran arquitectura minimalista y que no tiene identidad, parece como una casa de salud mental, toda blanca y con cristales a lo grande, nada más, y no hay un elemento que diga, si toman una foto no se sabe si es en Finlandia o es en dónde, pero si tiene un piso de tal vez de tesontle, le da identidad a la región. Sí, o unos acabados en cobre o martillados, aunque sean ultramodernos, ¿no? Ajá. Que sí, de pronto hay algunos ejemplos por ahí, pero sí es muy importante que la gente, bueno, que los estudiantes pues vean su entorno, o sea, que levanten la cara del respirador o de la computadora y vean lo que los rodea, la naturaleza, la arquitectura moreliana, la arquitectura de Pátzcuaro, la ribera del lago de Pátzcuaro, inclusive pues la arquitectura de la costa. Todos claro. Son elementos que te van dando un lenguaje. Entonces ese es el mensaje, que vean su entorno, que vean su cultura, antes de pretender pues, ser una gran figura de la arquitectura. Que se reconozcan como mexicanos y michoacanos. Antes de ir a Milán a ver la Catedral de Milán. Sí, antes de algún día irla a ver, bueno, pues se maravilla uno y entiende uno diferenciar la Catedral de Milán del Santuario de Guadalupe de Zamora, ¿no? Ah, claro. que también es muy bello, pero sí, es claro. De otra época, es un neoneo gótico, ¿no? Hecho de concreto con piedra en la fachada. Yo a un tiempo dije, ¿qué están haciendo, no? Pero finalmente el resultado es bueno. Es bueno, ya lo respeto, pero sí un tiempo dije, bueno, pues, ¿qué es esto? O sea, como concreto y luego forrado de piedra. Que claro, la primera parte, lo que le llamaban la inconclusa, que viene siendo el primer cuerpo de las naves, pues ya data de más de 120 años, una cosa así. Yo decía, bueno, ¿por qué no diseñar algo de metálico y de cristal y hacerlo gótico? Pero en aquel momento, pero bueno, pues decidieron hacer una copia, lo cual quedó muy bien, ¿no? Pero por ejemplo va uno a la Catedral de Milán o a la Catedral de Sevilla y bueno, cae uno casi de rodillas ahí, claro, de la majestuosidad y la grandiosidad de sus monumentos, ¿no? No se diga también de que tuve la suerte de ver la arquitectura
del norte de África, ¿no? De Marruecos, que también es una maravilla, y la cual estamos emparentados nosotros con la cultura árabe, tanto en la arquitectura como en la comida, como en todo. Simplemente mi segundo apellido es Álvarez, proviene de la palabra Alá y no sé qué tanto más, ¿no? De árabe, sí. Entonces, inclusive, pues, uno de mis quizás propósitos sea acercarme a la universidad. Me han ofrecido, no de una manera formal, pero sí de poder impartir algunos talleres ahí, como materias optativas. Pues estaría perfecto. Daría un beneficio a los estudiantes. Exacto, entonces voy a acercarme y poderlo a lo mejor concretar. A lo mejor esa materia optativa. Espero que no sean alérgicos a los... No. Yo espero que ellos no sean alérgicos a mí. Pues yo creo que no, porque ya están aquí. Es que ya tienen hambre, en la noche les doy un tentempié porque ya están pidiendo. No, pero está bien. Pues con razón ellos están marcando el horario. Muy bien. Maestro, muchísimas gracias por abrirnos no solo su casa ni su estudio, su corazón. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias. También pues venir a pues hacer partícipes a la demás gente a través de su medio de lo que uno está haciendo o lo que uno o cómo está uno existiendo, ¿no? Y creando. Y creando. Maestro, muchísimas gracias. Doctor Higinio, ¿tiene algunos saludos, mensajes, pues, sugerencias? un saludo muy cordial para el doctor Álvaro Castillo Navarro, especialista en salud mental psiquiátrica. Y a su asistente Carmelita, por favor. Su asistente. Muy bien. Un saludo cordial. Perfecto. Bueno, yo los voy a dejar con esto. Hoy ando muy nerudiano. No, está bien, Pablo Neruda. Bueno, se me antojó. Porque como artista, el maestro Rubén Chuela, como docente, el doctor, dejan un testamento en sus alumnos, en sus esculturas y en sus espectadores. Pablo Neruda: dejo mis viejos libros recogidos en rincones del mundo, venerados en su tipografía majestuosa, a los nuevos poetas de América, a los que un día hilarán en el ronco telar, interrumpido las significaciones del mañana. Ellos habrán nacido cuando el agreste puño de leñadores, muertos y mineros, haya dado una vida innumerable para limpiar la catedral torcida. ¿Sabe tu mamá que estás conmigo? Yo espero que sí. Muy bien. Bueno, Muchas gracias. muy bien. Muy bien. Esta fue Ya es una hora de comer. entrevista de altura. Sí, Gracias. Pues, ustedes la hacen posible. Qué bonito. Muy bien. Ya. Déjame darles. Sí. No, Porque en lo que